Una voz encantadora. Un temperamento alegre unido a la inocencia hará que la belleza sea atractiva, que el conocimiento sea delicioso y el ingenio lleno de buen humor. Joseph Addison. Poe dijo que el tono de la belleza es la tristeza, pero es evidente que estaba pensando desde el punto de vista de causa y efecto, pues la tristeza rara vez produce belleza, es la alegría la que la produce. La belleza exquisita de una puesta de sol no es estimulante, sino que tiende a una especie de melancolía que está algo lejos de la alegría. La belleza inquietante de la música profunda y tranquila tiene más de un tinte de tristeza. Las cadencias menores y encantadoras del canto de los pájaros en el crepúsculo son casi deprimentes. La razón por la cual nos sentimos afectados por ciertas formas de belleza funciona en doble vía. En primer lugar, es indudable que el movimiento es estimulante y produce alegría. Por su parte, la quietud conduce a la reflexión, y ésta, a su vez, a menudo tiende a aflorar en el ser humano el anhelo de arrepentimiento por lo ocurrido en el pasado. En segundo lugar, la belleza silenciosa produce un vago deseo hacia lo relativamente inalcanzable. Sin embargo, no estimula en nosotros el esfuerzo necesario como para apropiarnos de aquello que tanto deseamos. Por estas razones, debemos distinguir entre la tristeza de la belleza y la alegría de la belleza. Ciertamente, la alegría es un sentimiento profundo e interior que incluye el contentamiento del corazón. En este capítulo, sin embargo, usaremos el concepto de alegría desde su connotación optimista y exuberante. Nos referimos a una alegría vívida, de ojos brillantes y una gran risa. Los tonos musicales y alegres constituyen el encanto de la voz, ese sutil magnetismo que es deliciosamente contagioso. Veamos cómo hacer para lograr una voz que cautive a quienes nos escuchan. La resonancia nasal produce los mejores tonos de voz. Las cavidades de la nariz deben mantenerse bien despejadas para darles paso a tonos de voz brillantes. Después de nuestra advertencia en el capítulo anterior, no confundirás lo que se llama popular y erróneamente un tono nasal con la verdadera calidad nasal, que es bien ilustrada por el trabajo de voz de cantantes y oradores franceses magistralmente entrenados. Para desarrollar la resonancia nasal, repite el siguiente verso alargando tanto como sea posible los sonidos NG. Desliza la voz por la cavidad nasal. Practica registros altos y bajos hasta producir tonos cada vez más claros. Repite ding dong, Hong Kong, King Kong, ping pong. Al practicar en voz de falsete, la voz adquiere cierta brillantez y el discurso suena más nítido. Elige una selección musical de tu preferencia y cántala en voz de falsete, aunque en los hombres es extremadamente alta y femenina. Por esta razón, ellos no deben esforzarse demasiado al practicar en falsete, después de que sientan cansancio en su voz. La actriz Mary Anderson le preguntó al poeta Longfellow qué podía hacer ella para mejorar su voz. Él respondió, adquiere el hábito diario de leer poesía alegre en voz alta. Los tonos alegres son tonos brillantes. Desarróllalos mediante el ejercicio. Practica tus ejercicios de voz en una actitud de alegría, bajo la influencia del placer. El cuerpo se expande, los canales que le dan paso a la voz se abren, se aceleran los latidos del corazón, se intensifica el trabajo de los pulmones y se establecen todas las condiciones físicas esenciales que le dan paso a una voz encantadora. Más canciones salen de las ventanas rotas de las cabañas de los negros del sur que de las casas palaciegas de la Quinta Avenida. Henry Ward Beecher dijo que los días más felices de su vida no fueron cuando se convirtió en un personaje internacional, sino cuando era un ministro desconocido en Lawrenceville, Ohio, barriendo su propia iglesia y trabajando como carpintero para poder pagarle al tendero. La felicidad es en gran medida una actitud de la mente
de ver la vida desde el ángulo recto. La actitud optimista puede ser cultivada y se expresará en el encanto de la voz. Una compañía telefónica anunció hace tiempo este lema en sus cabinas: la voz que sonría ganará. Esto es cierto, inténtalo. Leer prosa alegre o poesía lírica te ayudará a reflejar la sonrisa y la alegría de tu alma a través de tu voz. Lee en voz alta el siguiente pasaje haciendo énfasis sobre las palabras e ideas principales. Hazlo con vivacidad. Parte del discurso de Napoleón a su regreso de Egipto. ¿Qué has hecho con esa brillante Francia que te dejé? Te dejé en paz y te encuentro en guerra. Te dejé victoriosa y te encuentro derrotada. Te dejé los millones de Italia y solo encuentro expoliación y pobreza. ¿Qué has hecho con los 100.000 franceses, mis compañeros de gloria? Están muertos. Este estado de cosas no puede durar mucho tiempo. En menos de 3 años nos hundiríamos en el despotismo. Recuerda que cuando haces tus ejercicios de lectura, primero debe prestarles toda tu atención a dos aspectos: a tener una actitud alegre del corazón y del cuerpo y a procurar emitir tonos brillantes de voz. Después de que hayas alcanzado estos fines, revisa con cuidado los principios de la oratoria expresados en los capítulos anteriores y ponlos en práctica. Los niños que juegan, contentos en la calle, llenos de vitalidad, tienen una resonancia y un encanto en sus voces muy diferentes de aquellas voces que flotan a través de las silenciosas salas de los hospitales. Un médico experto puede decir mucho sobre la condición de un paciente a partir del mero sonido de su voz. La falta de salud e incluso el cansancio físico se reflejan a través de la voz. Por eso, siempre es aconsejable descansar y estar renovado antes de pronunciar un discurso público. La prenda de vestir siempre describe al hombre. La voz también es siempre uno de los mayores reveladores del carácter del ser humano. La mujer superficial, el hombre brutal, el aprobado, la persona culta, a menudo reflejan su naturaleza interior en la voz. Ni siquiera el disimulador más inteligente puede impedir que sus tonos de voz reflejen sus pensamientos y emociones. En medio de la ira, la voz fluye en tono alto, áspero y desagradable. Si el sentimiento es de amor, la voz sonará en un tono bajo, suave y melodioso. Las variaciones son tan ilimitadas como fascinantes de observar. Visita el camerino de un teatro en una ciudad grande y escucharás las voces de las chicas del coro en un tono atrayente y burlesco. La explicación es sencilla. Sus vidas bohemias, Emerson dijo: cuando un hombre vive con Dios, su voz será tan dulce como el murmullo de un arroyo. Es imposible albergar pensamientos egoístas y tener una personalidad atractiva o una voz encantadora. Si deseas poseer una voz encantadora, cultiva una comprensión profunda y sincera de la humanidad. El amor brillará a través de tus ojos y se proclamará en tus tonos de voz. El secreto de la dulzura de la canción del canario es quizá que está libre de pensamientos contaminados. Tu personalidad embellece o estropea tu voz. Así como el hombre piensa en tu corazón, así es tu voz. Preguntas y ejercicios. Define encanto, alegría y belleza. Escribe una lista de todas las palabras que vengan a tu mente que están relacionadas con la alegría. Escribe un elogio de 3 minutos cuyo tema sea el hombre alegre. Ahora, dilo sin usar tus notas. ¿Has considerado cuidadosamente todas las cualidades que componen el encanto de la voz al pronunciar un discurso? Explica de qué manera estás trabajando para desarrollar una voz encantadora. Describe cuál es el efecto de la personalidad y el carácter en la voz. Analiza en qué consiste el encanto de la voz de tu orador o cantante preferido. Identifica cuáles son los defectos más frecuentes de la voz. Haz un breve discurso humorístico imitando ciertos defectos de voz, señalando las razones para esos defectos. Interpreta la siguiente estrofa mostrando con tu voz cada sentimiento sugerido o expresado por el poeta.
un bebé cuando mira en una luz, un niño en el momento de recibir alimento del pecho de su madre, un devoto cuando recibe la hostia, un árabe con un extraño como huésped, un marinero cuando la tormenta lo ha vencido, un avaro atesorando dinero. Ninguna causa tal alegría como la de contemplar tus seres amados mientras duermen. Lord Byron, en el Don Juan.